López es un sujeto pusilánime, valemadrista, porque permite que la delincuencia organizada opere a plena luz del día y a la vista del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, sin que puedan intervenir por las instrucciones de López. Solamente cuando se trata de delincuencia organizada que no es del grupo que protege López, es cuando intervienen directamente los soldados para masacrarlo, como sucedió el 18 de mayo del 2023, en donde el ejército mexicano perseguía a unos jóvenes de una camioneta negra, doble cabina, que fue chocada por estos en una contención de concreto, quedando heridos algunos de ellos por el impacto, y aún así llegan los soldados del ejército mexicano, que me da vergüenza que tengamos esos elementos instruidos por López para masacrar a estas personas, pues hicieron el simulacro de que les tiraban cuando ya estaban inmovilizadas estas personas, uno esposado, otros tirados en el suelo, además de haber sido pateados, vejados e insultados y hasta orinados por los elementos dizque del ejército mexicano, que resulta vergonzoso tener este tipo de personas que no respetan los derechos humanos. Pero no le echo la culpa a estos pobres sujetos, le echo la culpa a López, porque es el responsable de la seguridad nacional en el país, porque los soldados deben de dedicarse únicamente a la disciplina militar, no andar rondando carreteras, ni persiguiendo delincuentes, ni haciendo de las suyas en las ciudades, asaltando cristianos, quedando impunes todas sus fechorías. La responsabilidad es de López, que está violando la Constitución, en especial el artículo 21 de la Constitución Federal, porque la persecución de los delitos, así como su investigación, corresponde al Ministerio Público, no a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una función más honorable: ver porque se respete la soberanía de la nación, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Y López es el responsable de todo lo que está sucediendo en el país, a ciencia y paciencia de este farsante payaso de cuarta, que no ha dado seguridad al pueblo de México. Sigue campeando la delincuencia, y ya no solamente la organizada, también la delincuencia oficializada, llamada así porque forman parte del Ejército y de la Guardia Nacional. Eso es lo que está pasando en el país. Es una burla que hace al pueblo de México este santón de Tapanco, pues al ser preguntado en su circo mañanero que cómo había estado esa situación del ataque a los civiles, reconoció que efectivamente abusaron los soldados, pero no dio ninguna solución para el castigo de esto, como lo comprueba en este momento. Me informaron y ya se está actuando. Al parecer sí hubo ajusticiamiento, y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, sí, estos no son iguales, son peores, de asesinos, porque su obligación como presidente de la República, y que es una obligación de todos los funcionarios públicos en el país,
en base al artículo 1 de la Constitución, es respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Deben de proteger, respetar, garantizar los derechos humanos de cada persona bajo los principios de indivisibilidad, individualidad, interdependencia y progresividad, en base también a los tratados internacionales de lo que México es parte. Y este sujeto lo único que utiliza la Constitución es para limpiarse, no solamente los zapatos, sino el recto de su pestilente cuerpo. Y ese exabrupto que estoy haciendo en este momento es por la impotencia de que no podemos someter a este farsante para que cumpla con su obligación de gobernar, que se acabe con su política de andar dividiendo a los mexicanos, de andar protegiendo a los delincuentes, porque, insisto, López es el protector de la delincuencia organizada y de los narcotráficos o narcotraficantes que comandan los hijos del Chapo. El resto de los narcotraficantes no son de su gusto, son gentes que operan independientemente del otro grupo, pero que les favorece también la impunidad que tienen los hijos del Chapo y demás delincuencia organizada. Eso es lo que sucedió con el fusilamiento de los jóvenes que masacraron los soldados. Eran de otro grupo, no el del Chapo. Por eso López tiene instruidos al ejército mexicano para que solamente fusilen, ajusticien y les den el tiro de gracia y los maten en caliente, como decía el dictador Porfirio Díaz, a semejanza de este nuevo dictador de pacotilla, que a los que son del grupo del Chapo no los toquen. Eso es lo que está sucediendo en México. Por eso vemos que los soldados han acribillado a otros ciudadanos hace unos meses también en el norte del país. 5 jóvenes inocentes también se los echó el ejército, porque López tiene esas instrucciones. Por eso yo acuso a López de un delincuente de lesa humanidad, de un traidor a la patria, porque es un sujeto peor que Maquiavelo, porque no le importan los medios para conseguir instaurar su cuarta transformación, que es un mazacote para encubrir su gobierno de dictadura, igual que la de Venezuela o peor. Este señor, con ese sistema de desgobierno que está llevando, va a provocar una rebelión de parte del pueblo de México, porque al no respetar la Constitución, la única forma de parar a este sujeto es con una defensa privada que el ciudadano debe hacer en defensa de su dignidad, en defensa de su familia y en defensa de los derechos humanos que no ha logrado proteger López, porque es el violador sistemático y contumaz de los derechos humanos. Y prueba de ello es el fusilamiento que hicieron los soldados por instrucciones de López, como lo hizo también con los 40 migrantes centroamericanos que López ordenó que los tuvieran retenidos en una cárcel en Ciudad Juárez, porque López le sirve de policía a Biden, como le sirvió también a Trump, porque al tronarle los dedos Trump le mandó más de 3,000 elementos de la Guardia Nacional para que cuidaran sus fronteras con el debido pago de que ese dinero se lo embolsa López. Además, López es el que está protegiendo a los narcos para que el fentanilo y demás opiáceos entren a territorio norteamericano con toda la impunidad del mundo. Y así se lo ha reclamado un secretario de Estado, el senador Thomas, el que le está exigiendo que cumpla con su obligación de perseguir delincuentes. Pero ya está comprobado que López quiere que siga el mar de sangre en este país,
porque él es el padrino a la usanza italiana, el padrino de la delincuencia organizada y de los narcos. Porque lo que López debe hacer para reivindicarse es que los soldados que masacraron a estos jóvenes a que se refiere la declaración deben ser detenidos. Cuando menos en ese momento debieron de ser detenidos, porque se trataba de un caso de flagrancia. ¿Qué es o en qué consiste la flagrancia? Consiste en que cuando un individuo comete un delito, en ese momento puede ser detenido sin orden de aprehensión, no solamente por la autoridad, sino por cualquier persona que en ese momento se encuentre en ese lugar. Y una vez que sea detenido, ponerlo a disposición del Ministerio Público y él hará lo propio con el juez de control. Pero con la declaración que da López, que se está investigando, es hacerse pendejo y hacer tonta a la gente, porque esas investigaciones jamás prosperan. Van a pasar años y años y nunca va a llegar la justicia, porque lo que quiere López es que el país siga en la inseguridad, porque la delincuencia es la que lo está ayudando a conservar el poder y a que esos corcholatas que tampoco sirven para nada queden para tapar sus fechorías y burlar la justicia, y que sus delitos de lesa humanidad y traición a la patria queden impunes. Para eso me gusta López. Gracias.